El calor era una bestia viva dentro de la bodega, un monstruo invisible que se alimentaba del sudor de 40 hombres y exhalaba un aliento fétido a metal, aceite rancio y cerveza barata. Afuera, el sol de Reynosa caía a plomo sobre el techo de lámina, convirtiendo el aire en un castigo denso y vibrante. Eran las 4 de la tarde, la hora de los fantasmas y los demonios. Dentro, los demonios estaban reunidos, hombres curtidos por el mismo sol que ahora los cocinaba, con rostros que eran mapas de cicatrices y desconfianza. Llevaban chalecos tácticos sobre playeras sudadas, y a sus pies descansaban rifles de asalto Kalashnikov y AR-15, el acero negro bebiendo la escasa luz que se colaba por las rendijas del portón. Hablaban en voz baja, un murmullo colectivo que sonaba como el zumbido de un enjambre de avispas asesinas. Esperaban. En el centro del semicírculo que formaban, de pie, junto a una mesa improvisada con 2 tambos de aceite y un tablón de madera, estaba el hombre al que esperaban. Le llamaban el espectro. No era el más grande ni el más viejo, apenas superando los 40, pero su presencia imponía un silencio que ninguna corpulencia podía lograr. Era alto, de complexión fibrosa, y su rostro anguloso estaba marcado por una cicatriz delgada que le cruzaba la ceja izquierda y moría junto a su labio, dándole una perpetua expresión de desdén. Sus ojos, oscuros y profundos, no reflejaban nada. Eran pozos de calma estratégica. Vestía unos jeans Levi's desgastados, botas militares y una simple camiseta negra que no ocultaba los músculos tensos de sus brazos, cubiertos de tatuajes que contaban historias de prisiones y lealtades rotas. A su derecha, el búho, un hombre mayor, de cabello cano y manos de cirujano, limpiaba con parsimonia una pistola Beretta 92 FS. Era el médico y el estratega del grupo, el veterano que había visto nacer y morir a 3 generaciones de sicarios. A su izquierda, el jabalí, una montaña de músculo y silencio, sostenía una ametralladora M249 salvable como si fuera un juguete. Su mirada vacía barría la estancia sin detenerse en nada, pero registrándolo todo. Un poco más atrás, pegado a una caja de madera, el ratón, un joven flacucho con gafas, tecleaba frenéticamente en una laptop reforzada con un enjambre de cables conectándolo a antenas y radios. El espectro estudiaba un mapa satelital desplegado sobre la mesa. Con un dedo, trazaba una línea roja sobre una serie de calles polvorientas. «Aquí», dijo, y su voz, aunque no era fuerte, cortó el murmullo como un cuchillo. «Valdivia está moviendo a su gente a la colonia La Paz. Está usando a la municipal para limpiar la zona. Extorsión, desalojos. Quiere la plaza para él, para su cochinero de tráfico de personas». Un silencio tenso se apoderó de la bodega. El nombre de Ricardo Valdivia era Veneno, un político con fachada de empresario que jugaba en las grandes ligas, protegido por el gobierno y por su propia crueldad. «Quiere controlar el paso del puente», murmuró el búho, sin levantar la vista de su arma. «No le basta con la lana que roba del erario». «La ambición es una perra que nunca se llena», sentenció el espectro. Estaba a punto de dar la siguiente orden, de desatar el infierno sobre Valdivia y sus hombres, cuando un sonido minúsculo, casi imperceptible, lo distrajo. Un chirrido. El portón de metal, mal cerrado, se movió una rendija. Una franja de luz cegadora partió la penumbra, y en ella se recortó una silueta pequeña, demasiado pequeña. 40 seguros de rifles hicieron clic al unísono. El sonido fue como un trueno seco. El jabalí levantó su ametralladora apuntando al centro de la luz. El ratón dejó de teclear. El búho, por primera vez en una hora, levantó la cabeza. La silueta avanzó un paso. Era un niño. No tendría más de 8 años, con el pelo revuelto y cubierto de polvo, una camiseta de fútbol raída y unos guaraches gastados. Sus ojos, grandes y asustados, parpadeaban, tratando de acostumbrarse a la oscuridad. Se quedó paralizado al ver la multitud de hombres armados que lo observaban como una manada de lobos. El silencio era absoluto, pesado,
cargado de una violencia a punto de estallar. El niño tragó saliva, su pequeña nuez de Adán subiendo y bajando. Levantó una mano temblorosa a modo de saludo. «Perdón por entrar». Su vocecita fue un hilo de sonido en la inmensidad de la bodega. «Solo busco a mi perro. Se llama Chispa. ¿No lo han visto?» Nadie se movió. Nadie respiró. Matar a un niño era una línea que pocos cruzaban, pero en ese mundo un testigo era un testigo. Un cabo suelto, y los cabos sueltos se cortaban. Varios hombres miraron al espectro, esperando la orden. Una señal, un gesto, y el problema desaparecería. El espectro no se movió. Sus ojos oscuros se fijaron en el niño. Por una fracción de segundo, la bodega de Reynosa se desvaneció y se vio a sí mismo, a esa misma edad, corriendo por un campo de amapolas en la sierra de Sinaloa, huyendo no de hombres armados, sino del recuerdo de una casa en llamas, huyendo de la ausencia de su familia. El olor a pólvora y miedo era el mismo. El niño, al borde de las lágrimas, dio otro paso. «¿Es café, con una mancha blanca en el ojo?» Responde a Chispa. Se asustó con unos señores malos que estaban gritando en el parque. La mención de señores malos y el parque conectó los cables en la mente del espectro. El parque de la colonia La Paz, el territorio de Valdivia. Levantó una mano, no una orden para disparar, sino para detenerse. El sonido de los seguros volviendo a su sitio fue un suspiro colectivo de alivio y confusión. El espectro caminó lentamente hacia el niño, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Los 40 sicarios lo observaban atónitos. Su líder, un hombre que había torturado a rivales sin pestañear, se agachó hasta quedar a la altura del niño. «¿Cómo te llamas, campeón?», preguntó. Su voz, normalmente un filo de acero, sonaba extrañamente suave. «Mateo», susurró el niño, encogiéndose. «Mateo, yo soy un amigo. No te preocupes, no le haremos daño a tu perro. ¿Dices que se asustó por unos hombres en el parque?» Mateo asintió con la cabeza. Una lágrima finalmente rodó por su mejilla sucia. «Sí, siempre están ahí. Le gritan a la gente y ayer le pegaron a don Lucho, el de la tienda. Mi mamá dice que no salgamos, pero Chispa se escapó». El espectro sintió una rabia fría y pura, más intensa que cualquier disputa por territorio. Era la rabia del protector. Valdivia no solo estaba invadiendo su negocio, estaba pudriendo la vida de la gente inocente, de niños como Mateo. Había cruzado una línea que ni él, un criminal, se atrevía a profanar. Se puso de pie y se giró hacia sus hombres. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Jabalí, búho, llévense al niño a la oficina, denle agua, algo de comer. Que Ratón busque en el perímetro con el dron, quiero encontrar a ese perro. Al resto». Su voz bajó a un gruñido mortal. «Cambio de planes, la limpieza empieza hoy». El búho y el jabalí se miraron sorprendidos, pero acataron la orden sin dudar. El búho se acercó a Mateo con una sonrisa amable que no lograba ocultar la dureza de su mirada. «Ven con nosotros, Mateo. Te ayudaremos a buscar a Chispa. Y creo que tenemos unas galletas por ahí». El jabalí, la mole de músculo, se quedó un paso atrás, como una sombra guardiana. Mateo, asustado pero viendo una extraña seguridad en el hombre mayor, se dejó guiar hacia una pequeña puerta en el fondo de la bodega. Cuando desaparecieron, el espectro se volvió hacia su gente. El problema no es Valdivia, el problema es el cáncer que representa. Se mete con familias, con niños, eso no es negocio, eso es una plaga. Y nosotros vamos a hacer la fumigación. Tomó un radio de la mesa. «Ratón, ¿me copias?» «Fuerte y claro, jefe», respondió la voz nerviosa por el altavoz. «Olvida los protocolos de vigilancia. Quiero todo lo que tengas sobre Ricardo Valdivia. Cuentas bancarias, propiedades, llamadas, amantes, miedos. Quiero saber hasta el color de la mierda que caga. Tienes una hora». «Entendido. Pero, jefe, eso es meterse con el gobierno estatal. Tiene protección de alto nivel». «La protección se acaba cuando les enseñas los trapos sucios de sus protegidos», replicó el espectro.
Quiero que encuentres la palanca, ratón, la que rompa todo. Mientras tanto, el resto se prepara. Armamento ligero, vehículos sin blindaje. Vamos a entrar rápido y silencioso. El objetivo no es su ejército de pendejos, es la cabeza. Quiero a Valdivia. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Esto era diferente. No era una guerra por una ruta de trasiego o por el control de un mercado. Era algo personal. La imagen del niño asustado en la puerta les había recordado a muchos sus propios hijos, sus hermanos pequeños, o la inocencia que ellos mismos habían perdido hacía mucho tiempo. Si querían que su mundo de violencia tuviera algún sentido, alguna regla, era esa. A los inocentes no se les toca. En la pequeña oficina, que olía a café quemado y a humedad, el búho le había dado a Mateo una botella de Coca-Cola y un paquete de galletas Emperador. El jabalí estaba de pie junto a la puerta, inmóvil. Su presencia era suficiente para disuadir a cualquiera de acercarse. «Cuéntame más de esos hombres, Mateo», dijo el búho con voz paternal, mientras limpiaba un pequeño rasguño en el brazo del niño con un algodón y alcohol. Mateo, más calmado, comía una galleta. Llegaron hace como un mes. Se estacionan en camionetas negras, unas Ram bien grandotas. Se adueñaron del parque. Ya nadie puede ir a jugar. Le cobran a mi mamá por seguridad, pero todos les tienen miedo. ¿Y la policía? ¿No hacen nada? Mateo se encogió de hombros. A veces vienen, pero solo hablan con el jefe de ellos, un señor de traje que siempre sonríe mucho. Le dan la mano y se van. La descripción encajaba perfectamente con Valdivia. Sonrisa de político, manos de asesino. Mientras tanto, en la bodega principal, el ratón trabajaba como un poseso. Sus dedos volaban sobre el teclado. En la pantalla de su laptop, ventanas se abrían y cerraban. Esquemas de redes de telefonía, accesos a bases de datos municipales, cámaras de seguridad de la ciudad. «Jefe, lo tengo», anunció por el radio. Valdivia no solo está limpiando la colonia para un proyecto inmobiliario fachada, está construyendo bodegas subterráneas. El parque es el punto de acceso central, no es para droga. Las especificaciones, el sistema de ventilación, es para personas. El espectro apretó el puño. Trata de blancas, secuestro, la peor escoria. «Hay más», continuó el ratón, su voz temblando de emoción. «Está usando una constructora fantasma para lavar el dinero. La constructora está a nombre de su cuñado, un tal Julián Herrera. Pero el dinero no viene de sus negocios. Hice un rastreo profundo. Las transferencias vienen de cuentas offshore, pero el origen es el fondo de pensiones de los maestros del Estado. Les está robando su retiro para financiar su mierda. Esa era la palanca, la que lo rompería todo. No con balas, sino con la verdad. Matar a Valdivia era fácil. Destruirlo era un arte. Bien hecho, ratón. Descarga todo. Prepara un paquete de información anónimo. Envíalo a 2 personas. Primero, a Carla Núñez, del periódico El Norte. Es una periodista de investigación que no se vende. Segundo, al general Tello, del Ejército. Es de la vieja guardia, odia a los narcopolíticos más que nosotros. Asegúrate de que no puedan rastrearlo hasta nosotros. Hecho, jefe. ¿Y nosotros? El espectro miró a sus hombres, que esperaban su orden con los ojos encendidos. Nosotros vamos a asegurarnos de que Valdivia esté disponible para cuando lo vengan a arrestar, y vamos a recuperar a un perro. Esa noche cayó sobre Reynosa sin traer alivio al calor. 3 camionetas Chevrolet Tahoe negras, sin insignias ni blindaje visible, salieron de la zona industrial y se dirigieron hacia la colonia La Paz. Se movían con una eficiencia depredadora, sin llamar la atención, fundiéndose con el tráfico nocturno. Dentro del vehículo líder, el espectro revisaba la pantalla de una tablet que le mostraba la señal del dron del ratón. El dron, un DJI Mavic 3 modificado, sobrevolaba el parque a una altura indetectable. Puntos rojos marcaban a los hombres de Valdivia, 8 en total, 2 en cada entrada, 4 cerca de una caseta de herramientas que, según los planos que Ratón había conseguido, ocultaba la entrada al subterráneo.
«Están relajados», informó el búho desde el asiento del copiloto, observando la misma señal. «Demasiado confiados». «La confianza es el primer error», contestó el espectro. Se ajustó el auricular. «Jabalí, ¿estás en posición?» «Afirmativo», respondió la voz grave por el radio. El jabalí y 10 hombres más se habían infiltrado por los tejados de las casas aledañas, creando un perímetro de fuego cruzado. «Ratón, ¿están ciegos?» «Completamente. Intervine la frecuencia de sus radios y las cámaras de la zona están en un bucle de 5 minutos. Para ellos, todo está tranquilo». «Perfecto. Iniciamos en 3, 2, 1. Ahora». Las 3 camionetas apagaron las luces y se deslizaron por las calles oscuras, deteniéndose a una cuadra del parque. Las puertas se abrieron y 20 hombres, liderados por el espectro, descendieron en un silencio absoluto, moviéndose como sombras, usando las paredes y los autos estacionados como cobertura, se acercaron a las entradas del parque. Los 2 primeros centinelas cayeron sin hacer un ruido. Un rápido movimiento por la espalda, un cuchillo táctico en el lugar correcto. Los cuerpos fueron arrastrados a la oscuridad. El equipo del espectro avanzó. Los otros 2 centinelas en la entrada opuesta corrieron la misma suerte a manos de un segundo equipo. Ahora solo quedaban los 4 junto a la caseta. Estaban fumando, riendo, ajenos al círculo de muerte que se cerraba a su alrededor. El espectro hizo una seña. 4 de sus hombres, equipados con pistolas con supresores, se adelantaron. 4 disparos ahogados, como el sonido de un corcho al salir de una botella, y los 4 hombres cayeron. El parque estaba asegurado. Tomó menos de 2 minutos. El espectro se acercó a la caseta. La puerta estaba cerrada con un candado industrial. El jabalí apareció de la nada, sacó una cizalla hidráulica de su mochila y cortó el metal como si fuera mantequilla. Dentro, una escalera de metal descendía a la oscuridad. El olor a miedo y a encierro subía desde las profundidades. «Búho, tú y 5 más se quedan arriba. Aseguren el perímetro. Nadie entra, nadie sale. El resto, conmigo». Bajaron en fila india, con las armas en ristre y visores nocturnos activados. El mundo se tiñó de un verde fantasmal. El pasillo de abajo era de concreto crudo. Conducía a una gran sala donde, bajo la luz de un foco solitario, había varias jaulas. Dentro de las jaulas, acurrucadas, había una docena de mujeres jóvenes, con los ojos llenos de terror. Y en una esquina, atado con una cuerda corta, temblando de miedo, estaba un perro café con una mancha blanca en el ojo. Al ver a los hombres armados, el perro empezó a ladrar, un ladrido agudo y asustado. «Chispa», susurró el espectro. En ese momento, una puerta al fondo de la sala se abrió. Ricardo Valdivia apareció con una copa de whisky en la mano y una sonrisa arrogante. Llevaba una bata de seda sobre su camisa de diseñador. «Vaya, vaya», dijo, su sonrisa flaqueando al ver que no eran sus hombres. «¿Se perdieron? Esta es propiedad privada». Detrás de él, 2 guardaespaldas levantaron sus pistolas. No fueron lo suficientemente rápidos. 2 disparos desde la oscuridad de las escaleras, cortesía del equipo de El Jabalí, y los guardaespaldas cayeron al suelo. Valdivia se quedó paralizado, el whisky derramándose de su copa. Su rostro pasó de la arrogancia al pánico. El espectro avanzó hacia la luz, su figura imponente llenando el espacio. Se quitó el visor nocturno, y sus ojos fríos se clavaron en los de Valdivia. «Ricardo Valdivia», dijo el espectro, su voz resonando en el búnker. «Se te acabó el negocio, se te acabó la protección, y se te acabó la vida». Valdivia, sudando frío, intentó farolear. «No sabes con quién te metes. Tengo al gobernador en mi bolsillo». «El gobernador está a punto de recibir una llamada del general Tello», lo interrumpió el espectro. «Y una reportera muy curiosa está a punto de publicar la historia de cómo financiaste tu burdel con las pensiones de los maestros. Tu nombre será lodo para el amanecer». El rostro de Valdivia se descompuso. Estaba acabado. Miró a su alrededor buscando una salida. No la había. «Puedes matarme», siseó, «pero vendrán más como yo.
Lo sé, dijo el espectro, pero hoy el que cae eres tú. Se acercó y en lugar de dispararle, le dio un puñetazo en la mandíbula que lo mandó al suelo, inconsciente. Este no merece una bala, merece pudrirse en una celda. Se giró hacia sus hombres. Liberen a las mujeres, llámenle a una ambulancia desde un teléfono anónimo. Que las encuentren aquí, nosotros nos vamos. Uno de sus hombres cortó la cuerda del perro. Chispa, asustado, corrió a esconderse detrás de unas cajas. El espectro se acercó despacio, se agachó y extendió la mano. Tranquilo, amigo, vamos a casa. El perro, reconociendo quizás un atisbo de bondad en medio del caos, se acercó y lamió su mano. Una hora después, en la bodega, Mateo dormía en un viejo sofá de la oficina, abrazado a su perro Chispa, que gemía suavemente en sueños. El búho lo cubrió con una manta. El espectro observaba la escena desde la puerta. Su radio crepitó. Era el ratón. Jefe, el paquete fue entregado. Carla Núñez ya publicó un avance en Twitter. Es tendencia nacional. El general Tello movilizó un convoy. Van para allá. Lo van a arrestar. Bien, dijo el espectro. Jefe, ¿por qué? ¿Por qué todo esto por un niño y un perro? El espectro miró al niño dormido. Porque si dejamos que se pierda eso, dijo en voz baja, entonces ya perdimos todo lo demás. Prepara un coche. Vamos a llevar a este niño a casa. El ciclo de violencia continuaría. Otros como Valdivia surgirían. Pero esa noche, en un pequeño rincón de un mundo brutal, un niño recuperó a su perro, unas mujeres recuperaron su libertad y un hombre llamado el espectro recordó, por un breve instante, lo que significaba ser un protector. La justicia, a veces, no llega por la ley, sino desde la sombra más oscura.